Apuesto a que nunca se te ha ocurrido pintar piedras sobre piedras con un efecto 3D realista. Si es así, estás justo en el lugar correcto. Soy Eduardo Wagner de Art Plastic, tu canal de trucos y recursos artísticos. Te firmo el video y empezamos. Bueno, entonces lo primero es marcar dónde vamos a ubicar las piedras que vamos a pintar sobre la piedra. Marcamos una más grande que va a tener más protagonismo, una mediana y después una un poco más chica. Aquí vamos a encimar dos piedras, así le damos un poco más de realismo. Lo siguiente será determinar desde dónde incide la luz, así luego vamos a saber dónde ubicar tanto la sombra propia como las sombras proyectadas. Comenzamos entonces a dar color en el lado opuesto a la luz. Estoy utilizando un tono siena natural como base para después ir jugando con tonos más oscuros para las zonas menos iluminadas y un poco más claro en las partes donde se hace presente la luz. Si bien podemos hacer las piedras que vamos a pintar sobre la piedra de otro tono, en otros colores, en este caso yo prefiero utilizar el mismo tono, como para que parezca que son piedras del mismo tipo, de la misma variedad. Yo siempre trato de pintar desde dentro del dibujo, es decir, que el pincel apunte hacia afuera, entonces es más fácil controlar que el color no se salga fuera del trazo del dibujo. Esto no significa que sea la única ni la mejor forma de hacerlo, pero a mí me resulta bastante bien. Vamos ahora con la piedra mediana. Repetimos el mismo procedimiento que hicimos con la primera piedra, siempre dando color primero del lado oscuro, donde no da la luz. Y por último vamos a la piedra más chica. Repetimos mismo procedimiento. Ahora procedo a oscurecer un poco más. Vamos a ir trabajando de manera gradual y siempre preferentemente ir diluyendo el color, es decir, difuminando hacia la zona más clara. Esto hace que sea mucho más fácil darle volumen a la piedra manejando correctamente el difuminado. Vamos ahora con la piedra de más abajo, esta que tiene la apariencia de estar por debajo de la piedra más grande. Hacemos lo mismo, trabajamos desde la zona más oscura y vamos degradando en dirección opuesta. Repetimos el procedimiento. Vamos a acelerar un poquito el video para que esto no pierda ritmo. Mientras vamos con la otra piedra, seguimos oscureciendo el lado opuesto a la luz. Gracias a la magia de la edición ya tenemos seca nuestra primera capa y a continuación sigo oscureciendo. Vamos a acentuar aún más la zona de sombra propia. Si les interesa este tema de la sombra propia, sombra proyectada, diferencias y cómo influyen a la hora de lograr realismo en las pinturas, me lo pueden dejar en los comentarios y puedo preparar un video al respecto. Bueno, le vamos a meter acelerador ahora. Seguimos reforzando sombras, trabajando por capas. Fíjense que al utilizar el acrílico como una tinta, como si estuviéramos haciendo una veladura, podemos ir controlando el grado de densidad del material. Si utilizáramos la pintura más densa, más sólida, sería bastante más difícil. Y además perderíamos el efecto de transparencia, porque ya la piedra de por sí nos está aportando textura. Seguimos reforzando sombras, vamos acentuando las zonas de más oscuridad y de paso aprovechamos también para ir generando un poco de relieve en esta piedra falsa, esta piedra superpuesta. Nos valemos de oscurecer ciertas zonas, hacer algunos difuminados, entonces vamos generando más relieve
en cierta forma es lo que le da la naturalidad a la piedra. Bueno, le metemos turbo y vamos acelerando un poco, así vamos redondeando el tema sombras y luego empezamos a trabajar con las luces para ir completando el volumen. A continuación, y teniendo bien presente el ángulo de incidencia de la luz, vamos a empezar entonces a trabajar con el claro, con la luz concretamente. Voy a empezar a aplicar acrílico siempre en estado tinta, diluido para que sea fácil esfumar. Recordemos que el punto de incidencia de la luz, o la zona en donde la luz pega más fuerte, siempre va a ser más claro. Y a medida que va yendo hacia la parte oscura, se genera una zona de transición o penumbra, en donde empieza a desaparecer la luz y empieza a acentuarse concretamente lo que es la sombra. Bien, continuamos entonces aclarando. Vamos agregando acrílico blanco por capas, siempre difuminando. Recordemos que si queremos representar una piedra con un borde más anguloso, lo que tenemos que hacer es terminar de forma más abrupta la zona de luz donde se une a la zona de sombra para formar un ángulo. Mientras tanto que queremos una piedra más redondeada, entonces difuminamos y fundimos de forma más gradual la zona de luz con la de sombra. Bien, ya tenemos nuestra zona iluminada con blanco. Sin embargo, y no quiero ser muy repetitivo con esto, creo que ya lo he dicho en otros videos, el blanco es un color neutro, por lo tanto si bien aporta luz, también agrisa la pintura. Esto lo solucionamos con una veladura, con un acrílico bien transparente, de manera que vamos a aprovechar la luminosidad que aporta el blanco, pero sin perder color. No olviden tener presente este principio, porque es aplicable a prácticamente cualquier técnica y soporte, ya que los principios físicos de la luz son universales y este comportamiento lo vamos a observar en cualquier parte del planeta, inclusive si fuéramos a vivir a Marte pasaría exactamente lo mismo. Los que trabajan con acuarela conocen bien este principio. Fíjense que cuando se requiere de dejar zonas de luz muy intensa, entonces se deja el blanco del papel para representar puntos muy luminosos. Mientras tanto se trabaja con veladuras, con una aguada o lavado, como se le suele decir también en la jerga acuarelista. Y el principio de esto es mantener la luminosidad del papel dando levemente el tono que queremos dar. De esa manera no se pierde la luz, ya que la misma atraviesa la capa del lavado o aguada, rebota en el papel blanco y vuelve a salir arrastrando consigo el color. Y ese color es el que percibe nuestra vista. Aprovecho este momento para pintar algunas depresiones más, dar un poco más de relieve a la piedra. Y lo que sigue ahora es pintar la sombra proyectada. Entonces tenemos que tener en cuenta la dirección de la luz para pintar correctamente la sombra proyectada en la dirección que corresponde según la luz. Comenzamos entonces con el acrílico diluido, consistencia de tinta y con una dilución que nos permita ir trabajando con la posibilidad de corregir en caso de errores, siempre difuminando. Recordemos que la sombra cuando se estira, cuando se proyecta, tiende a perder definición en los bordes más alejados, mientras tanto que en la zona más cercana al objeto que la produce, tiende a acentuarse, siempre es más oscura. Y siempre es preferible pintar las sombras trabajando con capas sucesivas, porque eso nos da mucha más flexibilidad. A veces tomarse un poco más de tiempo da mejores resultados. Trabajando con el acrílico diluido tiene una ventaja que se va secando más rápido. Mientras trabajamos en otra área podemos ir dejando secar la anterior y eso nos da un buen flujo de trabajo. Yo normalmente cuando me pongo a pintar suelo trabajar con 3 o 4 piedras a la vez, con lo cual siempre voy a tener una piedra que ya está seca, lista para seguir trabajando. Ya vamos finalizando con esta primera capa y ahora empezamos a reforzar sombra. Fíjense que empiezo a acentuar la sombra en la base de las piedras, siempre difuminando, no queremos bordes demasiado bruscos,
Siempre que trabajamos por capas podemos ir vigilando o controlando de alguna manera el efecto del nuevo difuminado sobre la capa anterior. Entonces tenemos mucho más control sobre el trabajo. Bien, ya vamos concluyendo con lo que es la sombra proyectada, y en esta etapa tenemos que empezar a retocar, a balancear, fijarnos dónde necesita un poco más de luz, un poco más de sombra, ir regulando el contraste. De repente podemos generar también depresiones o marcar algún relieve que nos interese destacar. Esta quizás sea la etapa más gratificante o más divertida del trabajo, porque acá es donde empezamos a jugar con los pequeños detalles, empezamos a redondear el conjunto y empezamos a notar el resultado. Bien, ya vamos finalizando este trabajo. Les quiero dejar al último algunos ejemplos de piedras que tengo pintadas utilizando este truco de piedra sobre piedra. Bueno amigos, vamos llegando al final de este video y espero haber podido aportar algo más para su arsenal de herramientas de pintura. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y sobre todo si te ha sido útil, te invito a suscribirte, darle un like, por qué no compartir con tus amigos y, muy importante, comentar, porque de esa manera yo puedo saber cuáles son los problemas que necesitas resolver. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.